Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alberto Loera y soy el ministro del servicio en español de la Iglesia de Cristo en Greyville. En este canal encontrarás lecciones cortas para meditar. Justo ahora tenemos una serie de lecciones basadas en las frases que han dicho los personajes bíblicos que los han hecho famosos, frases con las cuales los recordamos. Intentaremos profundizar a lo largo de la lección en ellas, dándoles un enfoque para nuestro diario vivir. Espero que esto sea de grande bendición para ti y para tu familia. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Buen día a todos, bienvenidos. Qué bueno que están otra vez aquí conmigo. Vamos a estudiar una vez más una de esas frases que algunos de los personajes bíblicos han dicho, frases por las cuales nosotros los recordamos. Mi nombre es Alberto Loera. Y la frase que hoy vamos a estudiar es la que dijo Samuel cuando era joven, allá en la primera de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 10. Haciendo un poquito de historia y recordando o dando contexto de quién era Samuel, recordemos que Samuel es el hijo de Elcana y de Ana, aquella mujer que angustiada fue al templo a pedir a Dios para pedir un hijo porque le era imposible tener hijos, era una mujer estéril. Sin embargo, Dios la escucha, mira su angustia y le resuelve y le da un hijo el cual ella llama Samuel y lo dedica a Dios. Después de esto, Ana tuvo otros hijos, tuvo 3 hijos y 2 hijas más, siendo Samuel el mayor de ellos, pero Samuel estando dedicado todo el tiempo al templo. Después de que él fue esa palabra está difícil, después de que él fue destetado, él queda en el templo para servir en el templo, y es mientras está sirviendo que Dios le habla, que Dios pronuncia su nombre. Y es interesante ver cómo Samuel no reconoce de inmediato lo que Dios le estaba, que era Dios el que le estaba hablando. Él pensaba que era el sacerdote Elí quien le hablaba. Sin embargo, después de 3 veces el sacerdote le dice: hey, es Dios el que te está hablando. Cuando te habla dirás lo siguiente. Y es entonces que escucha una vez más Samuel que le hablan y dice la frase en la cual nosotros hoy vamos a estudiar: habla, que tu siervo oye. Son solo 5 palabras que parecen sencillas. De hecho, es una frase bastante corta, es una frase fácil de decir, pero no siempre es fácil de practicar. No es sencillo de trabajar cada uno de nuestros días. Adentrándonos en lo que esto significa, Samuel al principio escucha que alguien le habla. Después de que un tiempo Dios había quedado callado, donde no había mucho que decir, donde él no hablaba mucho, no había mucha interacción con él, es después de eso que Samuel le escucha. En esos días Dios hablaba directamente con los profetas, directamente con sus hombres, a los cuales les decía o les daba las instrucciones de lo que el pueblo debía de hacer. Después de un tiempo de silencio, Dios habla con Samuel. ¿Cómo es en nuestros días? En nuestros días la palabra de Dios está disponible para todos. Dios nos está hablando constantemente. Y no es que Él esté rogando, intentando hablar con nosotros, sino que Él ha dejado ya por escrito su palabra, donde viene descrito todo lo que nosotros necesitamos saber de Él y lo suficiente para que podamos creer en Él. Entonces es una palabra que ya está allí puesta, disponible para todos en todo momento. Es a lo que me refiero cuando digo que Dios ahora está hablando constantemente y haciéndonos un llamado al arrepentimiento, un llamado a tener una relación con Él. Es maravilloso ver cómo nosotros disponemos de algo que en la antigüedad no dispusieron, que en la antigüedad causó algunas dificultades. Y hoy para nosotros es sencillo de llegar a ello. En la antigüedad Dios hablaba solamente con ciertas personas en ciertos momentos de la historia, no era algo constante. Y cuando hablaba con ellos, pues solamente ellos podían escucharlos regularmente. Esto provocaba que algunos llegaran y dijeran: oye, yo también escuché la palabra de Dios, y tenían que estar haciendo algunas cosas para verificar que él había escuchado la palabra de Dios.
Por eso siempre el profeta venía acompañado de señales, de milagros, que permitieran ver la veracidad de lo que ellos estaban diciendo. Hoy en día nosotros tenemos ya la palabra escrita y es una gran bendición, porque ya no tratamos de adivinar, ya no tratamos de saber qué es lo que quiere, sino ya está allí puesto tal cual. Ya no necesitamos ser tan especiales en ese sentido, ya cualquiera puede tener acceso a la Biblia, ya sea que está dentro de la iglesia, que está fuera de la iglesia, que sea cristiano, que no sea cristiano. Todos tienen acceso a la palabra de Dios si bien les pareciera tomarla. Es cuestión de eso, de que simplemente quieran agarrarla para poder saber qué es lo que Dios quiere decir. Dios ya no nos habla a través de los sueños, Dios ya nos habla a través de visiones o a través de escuchar su palabra. Es una bendición o sería una bendición escucharlo. Sin embargo, causó aquellas situaciones difíciles en las cuales muchos falsos profetas salían y hoy podría no ser la excepción. Entonces es más seguro tener algo por escrito donde ya nos dice exactamente lo que tiene que decir. No tenemos que hacer grandes interpretaciones, ni tenemos tampoco que profundizar demasiado, ser bastante sabios para que simplemente podamos leerla y poder comprender en una forma sencilla qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. La palabra de Dios ahora está disponible en todo momento para todas las personas. Pero hay que saber siempre reconocer la forma en que Dios nos habla. Dios nos habla por la palabra, por la Biblia. También utiliza a algunas personas, por decirlo así, que son aquellas que nos predican, aquellas que nos enseñan lo que la Biblia dice. Pero siempre tenemos que tener la capacidad de reconocer que lo que se nos está diciendo es palabra de Dios. Esto es a través de, si lo viéramos de una forma literal, a través de reconocer su timbre de voz, su forma de hablar, las intenciones de sus palabras y las palabras que utiliza. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra nunca va a ser con la intención de destruir a alguien más. Nunca va a ser con la intención o con malas intenciones. Nunca van a ser palabras altisonantes, ni nunca van a ser palabras de mentiras o de palabras que no son adecuadas, porque recordemos que Dios es un Dios santo, un Dios que no actúa como nosotros actuamos. Esto nos permitirá reconocer cuando escuchamos algo si es Dios o si es palabra de Dios la que se nos está trayendo. No porque seamos sabios, no porque seamos los más inteligentes, simplemente porque podemos conocer cómo es que Dios habla. Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que castiga también, es un Dios que exhorta, pero siempre es con la intención de acercarnos más a Él y de que tengamos una vida más plena. En ningún momento es con la intención de destruirnos, sino siempre la de ayudarnos a estar mejor con Él, a estar mejor con las personas de nuestro alrededor, a estar mejor con nosotros mismos, a poder vivir en paz. Eso es lo que al final nos debe de llevar la palabra de Dios. Si lo que se nos está diciendo no llega a esto, estamos en grande riesgo, porque lo más probable es que esa no sea la palabra de Dios pura. Después de esto, nosotros podemos encontrar que el que nosotros tengamos la palabra de Dios va a depender, o el que la entendamos y lo que sea fácil para nosotros acceder a ella, va a depender de la frecuencia con la cual nosotros seamos expuestos a su palabra. Cuando nosotros somos expuestos frecuentemente a la palabra de Él, vamos a irla entendiendo más fácil, vamos a ir entendiendo a qué es a lo que se refiere y va a ser para nosotros más sencillo aplicarla. Va a ser más fácil estar más tiempo dedicándole a Él para que estudiemos, no nos va a ser tan cansado, no nos va a ser tan pesado conforme estemos siendo una vez más expuestos a su palabra. Entonces, el que nosotros tengamos la palabra de Dios tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. El que cómo la veamos, el cómo la practiquemos, el cómo sea fácil escucharla va a depender de cuán cerca tú estás de Dios. Entonces, cuando Samuel menciona estas palabras, habla, que tu siervo escucha, tienen que ver estos puntos que ya nosotros hemos hablado para aplicarlos en nuestros días. Habla implica una acción y escuchar implica la acción opuesta, pero una acción diferente.
Y implica entonces esta frase dos sencillas partes. La primera es que Samuel cede la palabra para que Dios sea el que lo va a instruir y el que le va a decir exactamente qué hacer. Y él se pone en una disposición de estar atento, de no distraerse con nada, de solamente estar escuchando lo que él está diciendo para poder saber o para poder ponerlo en práctica tal y cual Dios se lo ha dado. Por eso les decía, ahora cuando queremos que Dios habla, a veces nosotros queremos ponerle las palabras que queremos que nos diga. A veces nosotros tenemos voces más fuertes o estamos bien distraídos en otras cosas que no nos dejan escucharlo con facilidad. Son 5 palabras, habla, que tu siervo escucha, las que nosotros debemos de aprender a poner en práctica hoy. Dejar que Dios nos diga lo que nos tiene que decir. Les advierto, no siempre será agradable a nuestro oído, pero sí les digo que siempre será lo mejor. Escuchar a Dios es lo que nos permitirá a nosotros saber exactamente qué es lo que Dios quiere. Escuchar con atención sus instrucciones nos dará la oportunidad de no equivocarnos. Esto es lo que Samuel hizo. Dios, tú dime qué es lo que tengo que hacer y mientras tú me dices, yo estaré atento a lo que tú me vas a hablar. Cuando Dios habla, aprendamos a callar las voces de nuestro interior. Aprendamos a callar las voces de nuestro alrededor. Aprendamos a deshacernos de todo el ruido que no nos deje escucharlo con atención. Entendámoslo, meditémoslo y luego pongamos en práctica las instrucciones que nos han dado. Una frase sencilla, pero no siempre fácil de aplicar. Espero que puedas meditar en esto y que, como Samuel, cada uno de nosotros pueda escuchar la voz de Dios para ponerla en práctica, para poner manos a la obra. Y pues bueno, agradezco que hayas estado aquí conmigo. Espero que me puedas ayudar y compartas este video y le des un me gusta a este canal para poder alcanzar a más y más personas. Pero por ahora agradezco que estuviste conmigo. Espero que te sirva. Mi nombre es Alberto Loera y nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga.